Sí, a ver, Madrid es diferente. En Madrid se puede decir que se respira libertad. Pero en el pasado no era así, o sea, esto se debe a las políticas económicas de corte más liberal, se podría decir, que se han aplicado en los últimos años. Inclusive en el índice de libertad económica regional, Madrid obtiene 80 puntos sobre 100 y está 20 puntos por encima de la media nacional. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es economista, ha promovido y defendido las ideas de la libertad en varios lugares del mundo, en Argentina, en los Estados Unidos, ahora lo hace también desde España, habiéndolo hecho en prestigiosas instituciones como la Fundación Libertad, Atlas Network, el Cato Institute, el Koch Institute. Es máster en finanzas y también lo es en marketing y ventas, y su experiencia también se expande al sector privado y al mundo de las inversiones. Es también una gran amiga, no es otra que Yamila Fecha, quien está del otro lado. Yamila, ¿cómo estás? Garrett Tebas te saluda. Hola Garrett, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que el privilegio es mío. Gracias a vos por aceptarla. Si te parece, Yamila, arrancamos por algo que seguís muy de cerca, que tiene que ver con la política económica, pero en este caso con la política económica española. ¿Qué está sucediendo actualmente en España? Muchas cosas, Garrett. A ver, actualmente es cierto que hay mucha incertidumbre y caos debido en parte al contexto macroeconómico que ya todos conocemos. España actualmente está atravesando lo que parecería a la tormenta perfecta. Y es bastante sencillo de verlo, dado que a los desequilibrios internos se le suman los factores externos, lo que convierte a España en, podríamos decir, irrescatable desde algunos aspectos. A ver, por un lado, ha tenido una gestión bastante deficiente de lo que son las cuentas públicas. O sea, tiene un nivel de deuda del 117,7% del PBI, o sea, lo cual es un montón. Es el país, de hecho, que más se ha endeudado entre el 2020 y el 2022. O sea, España gasta más de lo que ingresa. De hecho, vamos a cerrar el año con un déficit muy elevado y el déficit estructural se ha incrementado en 50.000 millones anuales, lo cual es una barbaridad. Entonces, además, las medidas que han aplicado los iluminados que nos gobiernan están muy lejos de incentivar el crecimiento, como por ejemplo aplicar más impuestos. O sea, cuando se empieza, vos lo sabes bien, Garrett, cuando se empieza con este cártel tributario, por llamarlo de alguna manera, para salir de la crisis, como pasó entre el 2011 y el 2014 con el PP, pues está claro que más impuestos no crean empleo ni la economía crece, pero sí se tiene más control. Entonces, esta situación es insostenible por donde la mires. O sea, la economía española cuando crece tiene déficit y cuando no crece tiene déficit más grande aún. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues la economía no mejora, por el contrario, va a peor. ¿Y de quién es la culpa? De los demás, de la guerra, de los mercados, de los empresarios, pero nunca de los incompetentes que nos gobiernan. Si es que, a ver, Garrett, las leyes económicas funcionan de una manera muy simple, solo que los que toman decisiones aún no la aprendieron o no las quieren aprender, porque eso les quita poder, lo sabes muy bien. Entonces, lo mismo sucede con los populistas sin pobres, o sea, un populista sin pobres pues se queda sin trabajo porque los necesita. Entonces, para cerrar un poco esta Sí. pregunta introductoria, sí, No, no te estaba escuchando. Ah, que para cerrar un poco esta pregunta introductoria, a ver, dado que las políticas están muy lejos de incentivar el crecimiento y el desarrollo económico, el resultado es muy simple. Más inflación, menos empleo, ralentización del consumo, empeoramiento de las importaciones, caída de las inversiones, blanco y en botella, escenario recesivo.
Esta es la actualidad hoy por hoy de España. Qué panorama Interesante, ¿no? muy interesante, qué panorama ahí el de España. Te mantengo un poco más allí y te circunscribo, ¿no? A la política madrileña, que también la conoces muy bien. ¿Cómo está Madrid? ¿Cómo está políticamente? ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Se siente alguna diferencia real con otras comunidades y ciudades españolas? Sí, a ver, Madrid es diferente. En Madrid se puede decir que se respira libertad. Pero en el pasado no era así, o sea, esto se debe a las políticas económicas de corte más liberal, se podría decir, que se han aplicado en los últimos años. Inclusive en el índice de libertad económica regional, Madrid obtiene 80 puntos sobre 100 y está 20 puntos por encima de la media nacional. Entonces, a ver, no cabe ninguna duda de que Madrid es el motor económico de España. O sea, de hecho, este año, en el primer trimestre, ha crecido casi el triple que la media de España y ya ha recuperado casi en su totalidad el PBI que tenía antes de la pandemia. Inclusive, y esto es importante, no solamente los que vivimos aquí notamos esto, sino que también los inversores extranjeros. Piensa, Garrett, que 3 de cada 4 euros que se invierten en Madrid de la inversión extranjera, perdón, 3 de cada 4 euros que se invierten en España van a Madrid de la Uf, inversión extranjera. Es mucho, es mucho. Y lo muchísimo. más curioso, efectivamente, y lo más curioso es que Madrid sigue creciendo a pesar del contexto que estuvimos mencionando anteriormente y de la inacción del gobierno actual a raíz de la inflación y de las dificultades económicas. De hecho, hemos realizado una calculadora fiscal que te permite ver en qué comunidades se pagan menos impuestos y claramente Madrid lidera este ranking y las que más castigan, por ejemplo, las rentas medias son las comunidades vascas y la catalana, así está Cataluña, no hace falta que entremos en detalle, y las rentas más altas, la valenciana. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? En conclusión, que en Madrid sí se respira y se disfruta la libertad y que sí se pueden hacer las cosas bien, solo es que hay que querer. Aparecía ahí, Yamila, recién varias veces la palabra libertad o alguna modificación de la misma, y vos hablabas incluso de medidas que podrían ser de corte liberal. ¿Cómo se encuentra el movimiento liberal en España hoy por hoy? Pues mira, a ver, creo que por todo lo que mencioné anteriormente es información más que suficiente como para decir que tenemos varias materias pendientes y varios frentes por los cuales luchar en España, ¿no? Hay un gran trabajo por hacer aquí, pero a veces siento que está algo fragmentado y que si pudiésemos trabajar juntos, dejando de lado las diferencias, porque sí que las tenemos, los liberales no estamos de acuerdo en todo, podríamos llegar a tener un impacto muchísimo mayor. O sea, no lo veo mal, pero sí que lo veo mejorable, bastante mejorable. No lo ves mal, pero lo ves bastante mejorable. Ya que Sí. hablamos de contrastes, de imágenes que se pueden ver en paralelo o no, contábamos en la introducción que has desarrollado tu vida profesional y personal a lo largo de varios países, principalmente en tres, en Argentina, en los Estados Unidos, en España. Tres países que tienen vínculos muy fuertes y que uno tiende a veces a pensar que los conoce bien o porque los ha visitado o porque ha leído mucho de ellos, pero ¿qué diferencias culturales fueron las que más te sorprendieron de cada uno, bueno, a ver, de cada uno de los dos países distintos a la Argentina, ¿no? En los que has vivido y en uno en el que seguís Sí, viviendo? todo para un libro entero. A ver, en relación a Argentina, pues a ver, agradezco haber estudiado economía en un país como Argentina, sinceramente. O sea, vivir ahí desde la práctica fue como hacer un máster en economía sobre cuál es la receta para cargarse el país, básicamente. O sea, Nadie te puede Argentina, dar clases sobre inflación que no la sepas o no la hayas vivido, ¿no? Por no, ejemplo. efectivamente. O sea, top número uno de ejemplo de cómo hacer todo mal. Entonces, pero sin embargo, a ver, a mí me resulta un poco agotador vivir con cambios constantes de reglas de juego, que creo que eso no es para todo el mundo. O sea, admiro profundamente a los argentinos, la capacidad que tienen los argentinos de resiliencia en un contexto tan adverso y continuo, porque los argentinos, los que viven ahí, viven
en constantes cambios de reglas de juego. Y de Estados Unidos, esto creo que puede ser interesante. A ver, lo que más me llevo fue la concepción que tienen del fracaso. O ¿Cómo es sea, eso? el error o el fracaso para ellos es parte del camino, o sea, es una forma de aprendizaje. Si la capitalizas, obviamente, si no vas a ser un tonto toda la vida, eso está claro. A ver, ellos valoran mucho el esfuerzo en intentarlo nuevamente, en seguir adelante. Es eso en España, por ejemplo, aún ¿No es no se ha así? arraigado todo. Le falta un poquito de madurez, o sea, están en camino, pero le falta un poquito de madurez. Y creo en lo personal que no hay que no hay que tener miedo si te fue mal, si no se dio como querías, si tuviste que cerrar tu empresa, o sea, todo lo contrario, hay que estar orgulloso de que lo diste todo y que a pesar de eso nada salió como esperabas, pero sin embargo, lo más importante, nunca dejaste de intentarlo. Mira, antes mencionaba lo del mundo de las inversiones, Sí. bueno, yo trabajo con startups y todo el tiempo veo CEOs y emprendedores que lo han intentado muchísimas veces, algunas veces les ha ido bien, otras no tanto, pero nada los detuvo. O sea, se sacuden el polvo y siguen. Y déjame decirte, querido Garrett, que Decime, por favor. creo que eso es lo más sexy que una persona puede llegar a tener. Mm. Y en relación a España, puedo decir que, bueno, obviamente es mi segunda casa, porque la primera es donde está mi familia. Es el lugar que elijo para vivir hoy por hoy, porque creo que es un país generoso, hay oportunidades, se puede crecer profesional y personalmente, lo tiene todo, lo tiene todo. Me quedaba pensando en ese contraste que hacías muy rico con lo de las startups, ¿no? Porque uno ve que Argentina tiene un montón de potencialidades, ¿no? Y te hago ahí una repregunta. Y muchas empresas terminan yéndose de la Argentina, teniendo que constituirse o buscar lugares fuera de la Argentina, porque las reglas de juego acá cambian permanentemente, vos lo decías, no se sostienen. Vos decís que con algunos cambios estructurales bien pensados, la Argentina podría empezar a tomar un camino distinto que el que tiene. Sin lugar a dudas. De hecho, el cambio de Argentina tiene que venir por una base estructural. O sea, no se pueden, o sea, por más que quieran, el contexto no permite que las startups o las empresas crezcan y se desarrollen en un país donde, lo que decíamos antes, las reglas del juego van cambiando continuamente y el contexto es 100% adverso. O sea, un inversor no va a invertir en Argentina porque quiera el país, lo va a hacer para ir a ganar dinero. O sea, no es una cuestión de solidaridad. No, no, a ver, está claro eso y tiene toda la lógica del mundo. Estamos hablando de la Argentina, ¿no? Hablábamos antes de la política y de la economía en España, pero te traigo ahora para la Argentina. ¿Cómo va siguiendo la política de este país, de nuestro país, de tu país a la distancia? Es cierto de que todo parece cambiar muy rápido cuando uno está lejos, pero que no lo parece cuando uno retorna por un ratito a la Argentina, porque has vuelto varias veces a lo largo de los años a tu país. Me encanta volver porque sé que me voy, pero me encanta volver, me encanta volver. A ver, yo no diría que cambia, sino que tiene otra perspectiva. Y al verlo desde otro punto de vista parece que cambia, pero en realidad es otro ángulo desde el cual miras a la misma foto. Más allá de la coyuntura, de los factores externos, etcétera, etcétera, creo que en Argentina un poco lo que decías antes, hay determinados valores y estructuras culturales que están arraigadas desde hace mucho tiempo y que no permiten justamente esto, el crecimiento y el desarrollo económico. Y que estas convicciones sociales, por llamarlo de alguna manera, no son nuevas, o sea, han estado presentes durante siglos. O sea, si hacemos un repaso por la historia, han estado presentes desde hace mucho tiempo. Y eso es, creo, lo que fomenta el populismo intervencionista. Mira, a mí me gusta mucho, Garrett, el ejemplo de Walter Castro, alguien a Sí, quien ambos gran amigo. estamos, efectivamente, es que el gran problema que tiene la Argentina es que los mapas mentales de la gente están mal cargados, como el GPS. Entonces, el rumbo del país está en manos de populistas perversos. O sea, si realmente se quiere construir un país próspero, esto puede tomar, creo que, años y décadas, porque en verdad el verdadero cambio tiene que venir por cambiar esos mapas mentales de la sociedad. O sea,
El problema de la Argentina es el argentino, o sea, que piensa que, por ejemplo, la elefantiasis estatal es la solución a todos los problemas, entre otras cosas. Entonces, hasta que no cortemos con esa ingenuidad intelectual y cambiemos el chip, lamentablemente nunca vamos a salir del pozo. E insisto, o sea, para que Argentina vuelva a ser ese país próspero, que en algún momento lo fue, que lo fue, es imprescindible llevar a cabo lo que decíamos antes, estas reformas estructurales en donde prime la libertad económica y social, básico, porque está claro que donde habita el exceso de intervención estatal, escasea el desarrollo. Entonces, el primer paso es que todos estemos de acuerdo en que estas medidas son las adecuadas, ¿no? Sabemos que muchas personas ya lo han entendido porque son inteligentes, porque piensan o porque les afecta el día a día, que no llegan a fin de mes o por lo que sea, pero esas personas no son la mayoría. O sea, lamentablemente el clientelismo político y la manipulación ha logrado más de votos que la sensatez. Entonces, la prosperidad viene de la mano del esfuerzo personal y de la responsabilidad individual. Entonces, hasta que no modifiquemos esos valores y esos principios, vamos a seguir condenados, vegetando esta servidumbre estatal a merced de unos delirantes que toman decisiones sin ningún tipo de sentido. Completamente de acuerdo. Te llevo, Yamila, al campo de lo personal. ¿Qué extrañas de la Argentina cuando estás en España y qué extrañas de España cuando estás en la Argentina? Algunas cosas nos podemos imaginar igual rápidamente con lo que veníamos charlando. Muchísimas cosas de Argentina, extraño un montón. A ver, en primer lugar, las personas, en ambos lugares, eso como prioridad. Pero a fin de cuentas, uno pertenece a donde se le quiere. Los vínculos sociales, las amistades, las tradiciones, o sea, eso es algo que me encanta de Argentina, esa incondicionalidad que uno construye con su gente, que no significa bajo cualquier condición, aclaro, pero que aquí también está sin dudas, pero es más difícil de encontrarlo, creo. Y bueno, ya entrando en otros temas, sin duda el dulce de leche, porque la carne no, porque soy vegetariana, Pero ahora es más fácil pero de encontrar y de conseguir, aunque imagino debe tener sus impuestos y sus tarifas, ¿o no? sí, sí, es bastante más caro, pero hay. Igual evito no comprarlo, porque bueno, tengo una gran debilidad. Y de España, pues, de España extraño la familia que construí acá, sin dudas. El poder ser libre, el viajar, el orden, conocer gente de todas partes del mundo, abrir la cabeza, es como ese brainstorming continuo. Pero sí, en cada lugar siempre hay un pedacito de nosotros, una etapa, una historia, personas con las cuales compartimos momentos. Y a mí me gusta mucho una frase de Jorge Cafrune, que imagino conocerás, no soy de aquí ni soy de allá. A fin de cuentas uno se da cuenta de que pertenece un poquito a cada lugar, pero en verdad no pertenece a ninguno al 100%. Penúltima pregunta de esta entrevista. ¿Qué está leyendo Yamila Fechia? A ver, estoy releyendo, en verdad, un libro que he leído hace algunos años, que por cierto se lo recomiendo, te lo recomiendo, Garrett, porque es muy Sí, bueno, se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, en librazo, el cual me librazo. encanta, me encanta. Es en el cual habla del sentido de la vida, ¿no? O sea, es un ex prisionero en el campo de concentración alemán y cuenta un poco su experiencia sobre cómo ha afrontado situaciones de dolor, de sufrimiento, de privaciones. Y algo que me ha dejado este libro que me encanta es que en la vida hay dos tipos de situaciones o de circunstancias, no recuerdo cómo las llamas. Por un lado, aquellas de las cuales somos responsables, aquellas que ocasionamos, ¿no? Y aquella tipo de situaciones de las cuales suceden y no somos responsables, aquellas externalidades que nos pasan en la vida. Sin embargo, ¿dónde radica nuestra responsabilidad en estas segundas, ¿no? Pues en cómo respondemos a ese tipo de situaciones, por lo cual siempre tenemos un grado de responsabilidad, ya sea para hacernos cargo o para intentar responder de la mejor manera posible ante las adversidades que se nos presentan en la vida.
Gran libro de Frankl, yo me sumo ahí a tu recomendación, Yamila, porque además cuenta el propio Frankl que pensar en escribir y en contar esa historia y escribir justamente ese libro era parte de lo que lo motivaba, ¿no? A poder sobrevivir los peores momentos que puede, o uno de los peores momentos que puede vivir una persona. Te llevo ya a la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Yamila Feccia? Me inquietan muchas cosas, Garrett. A ver, en primer lugar, me inquieta la relación tóxica que muchas personas tienen con el Estado. Ese síndrome de Estocolmo de sé que no eres bueno, pero te necesito. El Estado es como, para mí, esa pareja tóxica de la cual cuesta despegarse, o sea, porque sientes que sin esa persona, sin él o sin ella no vas a ninguna parte y tienes creada una relación de dependencia que ni siquiera de la cual eres consciente. Y creo que con el Estado pasa un poco lo mismo. Sabemos que un Estado grande y benefactor es la receta para el fracaso, sin embargo, muchos lo defienden, lo necesitan, lo siguen alimentando aún sabiendo que es crónica de un final anunciado, y a los hechos me remito. Es curioso porque la base de lo que hablábamos antes, de todo progreso y desarrollo, es el respeto al individuo. Ahora bien, ¿cómo podemos pretender que el Estado nos respete si muchos individuos no lo hacen consigo mismos? Permiten que les mientan, que los engañen, que los tomen por tontos, por inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras menos respeto se tengan los ciudadanos a sí mismos y sigan buscando esa salvación en manos de terceros, como en este caso puede ser el papá de Estado, más poder y más se facilita el crecimiento de populistas mesiánicos. También me inquieta no poder comprender cómo muchas personas rechazan la libertad, ya sea consciente o inconscientemente, y compran discursos que no tienen ningún tipo de sentido. Está claro que para ser libres, Garrett, lo sabes bien, hay que ser responsables. Y como en la vida misma, la libertad no te garantiza nada, las garantías no existen. Ni siquiera la libertad te garantiza la felicidad. Pero hay algo que sí te garantiza, y es que nadie va a decidir por vos. O sea, vos vas a ser el arquitecto de tu propia vida, de tu propio destino. Y ya con eso me parece que es un argumento más que suficiente para luchar y defender la libertad. Nadie dijo que sería fácil, pero sí que valdría la pena. Yamila, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado a nosotros en esta audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, Garrett. La teníamos a Yamila Feccia aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.